Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Asia es un mundo para la Argentina y sobre todo para la producción agropecuaria, un mundo para descubrir todavía. A pesar de todo lo que se ha dicho, que hoy representa un volumen importante de las exportaciones argentinas, China, India, Vietnam, Japón, todavía tiene mucho para conocer, descubrir secretos, oportunidades, mercados, nuevos nichos que están apareciendo. Y en este primer bloque hemos invitado a alguien que nos va a empezar a contar qué cosas nuevas y qué se puede proyectar en el mediano y en el largo plazo para la oferta exportable argentina, que tiene mucho que ver también con lo que el país puede cambiar en términos de producción y de trabajo. Estamos con Fernando Vilela. Fernando, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Fernando Vilela es director del programa de agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que recientemente organizó un seminario muy interesante, ¿no? Argentina-Asia 2020. 2030. 2030, 2030. Más allá todavía. Más allá, sí. Ajá. Sí. Este seminario tuvo la virtud de unir académicos, especialistas, empresarios de las dos regiones, ¿no? de Asia y también de Argentina. Es difícil sintetizar tantas posiciones, tantas ponencias, tantas explicaciones. Pero, ¿qué es lo nuevo, Fernando? Digamos, uno en los últimos tiempos ya es común escuchar que crece la población, mejora la economía, mejora la dieta y eso implica un aumento en la demanda de alimentos por parte de los países asiáticos. Y países como la Argentina pueden tener la oportunidad de aumentar sus exportaciones. De todo lo que vos escuchaste y según tus propios análisis, ¿qué es lo nuevo que presentan estos países? Bueno, estos 6 países con los cuales trabajamos, que bien decía son China, India, Japón, Corea del Sur, Vietnam y Tailandia, hoy son más del 40% de la población mundial y más del 25% del PBI internacional, y hacia 2030, que era el foco que nos pusimos, van a crecer sustantivamente. Una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es que esto que se hablaba de viento de cola no es un viento de cola, es un cambio estructural profundo que genera una oportunidad única para aquellos pocos lugares del mundo que van a tener excedentes de alimentos. Esto es América del Norte, América del Sur, Australia, Nueva Zelanda y la zona de Ucrania. Solo esos están en condiciones de tener excedentes de alimentos y solamente el área de estos países que estamos mencionando van a requerir ser alimentados entre 900 y 1.000 millones de personas de ese lugar con alimentos que vengan de otra zona. O sea, 1.000 millones de personas que van a tener que desayunar, almorzar y todo el resto de las comidas durante el día con alimentos que vengan de otros Porque otros su propia sectores. producción no va a alcanzar. Solo se van a autoabastecer alrededor del 74, 75, 80% cada uno de ellos. Ahora, ¿qué van a estar pidiendo? ¿Qué van a estar consumiendo? Y son distintos tipos de productos de acuerdo a culturas, de acuerdo a, como bien decía, si es urbano o rural, o clase media o clases pobres que están pasando a clases medias. Y hay ciertos datos que tenemos que tener presentes. Por ejemplo, el experto chino, que es un miembro de la es un miembro de la Academia de Ciencias Agrarias de este país, nos mostraba las proyecciones hacia el 2030 de que las importaciones de este país van a ser de soja, van a crecer un 15%, de maíz menos que esto. Sin embargo, sus importaciones de carne vacuna, de carne de pollo y de cerdo van a aumentar entre el 70 y el 80%. O sea, una primera señal entonces, que países de esta magnitud están previendo importar muchos menos insumos y mucho más con valor agregado transformado en carnes.
digamos. Esta es una primera señal. Porque habitualmente uno tiende a pensar de que China prefiere importar el poroto de soja, elaborarlo y a partir de ahí hacer los productos necesarios. Exacto. Bueno, este está diciendo una cosa totalmente distinta. Ajá. Dice, para adelante va a crecer un poquito la soja, pero mucho la carne de pollo, de cerdo y de vacuna. ¿Sí? Esto lo podemos complementar con lo que nos dice el representante de Japón, que nos plantea, bueno, ustedes hablan de China, China son 40.000 millones de importaciones anuales de alimentos, Japón es 70.000 millones, somos los mayores importadores de alimentos. ¿Por qué no vienen más de ustedes? Y por qué hay cuestiones sanitarias a resolver y de trazabilidad de producto y de agregación de valor. ¿Sí? Porque el mercado japonés es un mercado de personas con mayor poder adquisitivo, digamos, más envejecido y que están buscando productos que le den ciertas garantías. ¿Sí? Entonces nos dicen, bueno, ustedes pueden producir muchas de las cosas que nosotros estaríamos en condición de comprar, hagan los deberes para poder hacerlo. Y por ejemplo, ¿qué podría ser? No sé, por ejemplo, habló no solamente de orgánicos, sino por ejemplo pollos criados con maíz y soja que no fuera transgénica. Digamos, hay un mercado enorme que no están en condiciones de abastecer. Y estos países, por sus problemas ambientales también, este tipo de crianza se van complicando. Entonces, digo, hay nichos de mercado, como estoy mencionando, en cada uno de estos lugares. Si nosotros miramos, por ejemplo, Tailandia, y Tailandia nos dicen, bueno, nosotros somos de este conjunto de países el único que tiene un excedente de alimento y somos los primeros exportadores de arroz a nivel global, pero somos importadores de productos que después redistribuimos en la zona. Entonces nos interesaría que empresas nuestras se combinen con empresas de ustedes para hacer combinar el conocimiento del mercado que tenemos con la producción que ustedes tienen. ¿Sí? Esto del conocimiento del mercado y las culturas fue una repetición en cada uno de los extranjeros, ¿no? Ojo que nuestras culturas son distintas, las relaciones son diferentes, la mejor forma de juntarse es a partir de joint venture o figuras de asociación de alguien que conozca bien lo local con alguien que tenga los productos, ¿no es cierto? Este es otro conocimiento importante para poder avanzar. Una cosa semejante es el tema de Vietnam. Vietnam es un país que tiene un desarrollo de piscicultura muy fuerte. Lo mismo China más, digamos, China hoy está produciendo 60 millones de toneladas de peces, 60 millones, ¿no? Nosotros de vacuna estamos en 3, ¿no? O sea, 20 veces lo nuestro están haciendo, y esos peces consumen una dieta que es maíz, 2 partes de maíz y 1 de soja, como el pollo o el cerdo, ¿no? Son peces forrajeros. En Vietnam esto ha crecido muy fuertemente por la demanda de China, y ellos en los últimos 5 años pasaron de importar 300 millones desde Argentina a 1.500 millones. Multiplicaron por 5, una parte importante es para alimentar estos animales. La otra parte que el ex embajador argentino en Vietnam estuvo describiendo es la oportunidad que habría para hacer desarrollo o negocios desde Argentina en temas de leche, por ejemplo. Que está creciendo el consumo y que por la dispersión geográfica que tienen de la población muy desconcentradas, no están en ciudades muy grandes, una oportunidad de negocios para aquellos que generen equipos no muy grandes para ordeñar, para manejo en tambo, pero también en la parte industrial. O sea, él percibe que... O sea que también se puede exportar tecnología. Tecnologías que tengan que ver con unidades de producción de leche o de industrias no muy grandes, ¿sí? Que tengan una distribución local, porque tampoco hay cadena de frío. Entonces, lo que percibe es que hay una intención de crecer en el consumo de estos productos, no hay una infraestructura y entonces hay una oportunidad de negocio para empresas argentinas que quieran vender tecnología de producción o de industria en términos de pequeñas unidades o medianas unidades productivas. Si nosotros miramos a India es de vuelta un continente, con el país que dentro de pocos años va a ser más poblado del planeta, con muchas heterogeneidades y donde hay oportunidades de tecnologías que tengan que ver con productores chicos, con el uso de la bolsa como sistema de almacenamiento, etcétera, más productos.
Productos que hay que considerar que la población de India, más del 50% son vegetarianos, y su fuente de proteína principal son las legumbres. Entonces ahí aparece un mercado relevante para las legumbres que Argentina está en condiciones de producir. Ahora, me llamó la atención un dato que leí, que India está dispuesta a, que lo que busca una cierta seguridad para la producción, y entre otras cosas lo que tienen intención es de establecer contratos de arrendamientos de campos a largo plazo. ¿Es así? ¿Es correcto? Bueno, eso es lo que plantearon que el formato de trabajo en India o social es en la familia, ¿no? Una familia grande, en la cual están 2 o 3 generaciones conviviendo juntos, y entonces que habría gente de grupos de 25 o 30 personas que estarían dispuestos a alquilar tierras para después exportar desde aquí los productos hacia India, pero que necesitarían plazos de 25 o 30 años para poderse establecer, ¿no es cierto? Entonces ahí habría, digamos, una ventaja desde el punto de vista nuestro de que ellos producirían productos que estén acoplados a sus necesidades culturales, ¿no? Y esto es importante porque nosotros tenemos que tener claro que entre India y China alrededor de 1000 productos de origen natural son consumidos en las dietas, y nosotros conocemos 300 de eso. Hay muchos que no sabemos, no los conocemos, entonces no lo estamos produciendo, ¿no? Pero que son o condimentos o alimentos con ciertas características que estas personas sí conocerían y podrían producir desde acá para enviar hacia esos mercados, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, estos aspectos culturales de relación son muy, muy importantes, lo han marcado todos ellos, y este formato de asociación o de colonia con personas de estas culturas se facilitaría mucho estas expresiones, ¿cierto? Y Fernando, ¿vos cómo evaluás justamente este conocimiento que tiene la Argentina sobre las posibilidades que ofrecen estos países? Es decir, ¿vos dónde creés que habría que poner el foco? Por parte tanto de empresarios como de políticos y académicos. Yo creo que lo que tenemos que hacer somos muy eficientes y tenemos uno de los primeros lugares en términos de producción de granos y de oleaginosos, eso está muy claro, en forma extensiva, esto es así. Ahora, lo que nos compran maíz y nos compran soja es para transformarlo en carnes. Y me parece que ese proceso lo tenemos que intentar hacer in situ, ¿sí? Y esa transformación, agregarle valor, o sea, la mayor parte de la carne que exporta Australia, Nueva Zelanda a China, ya va preparada para meter en microondas, calentar y consumir, digamos. O sea, hay un mercado para eso, digamos, una clase media grande en estos países que comprarían eso. Ahora, nosotros tenemos un problema serio a nivel de industria de las carnes, después seguramente lo conversarás en el segundo bloque. En el segundo bloque con Fernando, que ahí hay un problema a reconvertir, ¿no es cierto? Que tiene que ver en parte con cuestiones institucionales, de normativas, de facilidades comerciales, y otra parte de inversiones que hay que hacer para ganar este valor agregado que estamos mencionando, ¿no? O sea, sin garantías es difícil, bueno, y el ambiente no es tan claro. O sea, el panorama general es que vamos hacia una demanda gigante de alimentos, nunca hubo esto a nivel global. O sea, la Argentina, granero del mundo, encontró y permitió desarrollar un país que fue 10ª potencia mundial, con un conjunto de productos pocos, trigo, maíz, carne vacuna, carne ovina, lana, lino, depende de los momentos, y un único mercado que era Inglaterra, digamos. Hoy hay una diversidad de mercados y una diversidad de productos que pueden ser colocados que permiten que todo el conjunto del territorio de Argentina pueda crecer armónicamente. O sea, ya tenemos algunos ejemplos, somos líderes en limón, que viene de Tucumán, o en la pera del Valle, o productos de Cuyo, o el té de Corrientes Misiones, ¿sí? O sea, esta oportunidad es una oportunidad de una dimensión que permitiría generar una estrategia de un país más armónicamente desarrollado en todos los territorios y también socialmente mejor parado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay falta de infraestructura, hay que generar más recursos humanos formados en estos temas, hay que generar políticas,
en el caso de las políticas de investigación se está haciendo mucho en este sentido, de cómo priorizar la incorporación tecnológica. Bueno, todos estos aspectos que, si estamos convencidos que es así, habría que cambiar, ¿no? Así como las normativas y las políticas. Bien. Bueno, Fernando Vilela, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes los espero en el segundo bloque. Maíces Illinois, híbridos de excepcional potencial de rendimiento, alta estabilidad, gran estructura de planta y altísimo peso de mil. Maíces Illinois, el objetivo es rendimiento. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Acero es desarrollo, acero es Ternium. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Te damos más razones para que elijas Garbarino. Aire acondicionado Split LG en 6 cuotas sin interés de 1.433 pesos con 16. Garbarino, le ponemos futuro a tu vida. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Vamos a hablar de la carne ahora y con alguien que sabe mucho sobre el tema. Estamos con Fernando Canosa. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias Buenas por noches, estar Cristian. con nosotros. Gracias. Fernando Canosa es consultor, productor, analista del mercado ganadero, de las políticas de carnes. Y Fernando ha hecho recientemente un trabajo muy interesante para la Fundación Producir Conservando, en el que de alguna forma tenés una mirada optimista sobre lo que podría hacerse, ¿no? ¿Es así? Sí, ¿O no? No hay sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que el sector, digamos, de ganados y carnes es uno de los que puede aportar mucho todavía al país. Esto creo que es una buena noticia. Digamos, la buena noticia es que tenemos el techo está muy lejos, entonces lo que hacen falta es una serie de medidas del sector público y de la producción como para poder llegar a estos niveles. Cuando lo escuchaba hace un rato a mi colega Fernando Vilela hablar sobre lo que significa el mercado chino, lo que significa el mercado asiático, creo que bueno, él planteó el tema de la carne y claramente la carne es una de las grandes posibilidades que tiene el país de crecimiento, ¿no? Ahora, ¿y por qué crees, Fernando, que se puede, que la Argentina podría producir, creo que en el 2020 o en el 2030, planteas, ¿no? Hemos planteado dos escenarios, digamos. Un escenario, bueno, está por un lado el escenario Casi actual. llegar, duplicar a 5 millones a 5 millones planteamos que esto se puede llegar alrededor del 2020, podríamos llegar ahí, y después plantear para el 2025, el 2030, 8 millones de toneladas. Esto, ¿en qué basamos el estudio nuestro? Lo basamos a través de un modelo no vale la pena ahora entrar en detalles, pero un modelo de funcionamiento de toda la producción, tomando las diferentes variables interactivas, o sea, no es una relación directa entre las variables, sino que es un trabajo realmente donde interactúan todas las variables. Y lo interesante es ver que se puede alcanzar esto tomando en cuenta las posibilidades actuales del país, o sea, teniendo en cuenta lo que producen los productores del medio, digamos, el promedio, y teniendo en cuenta lo que producen los de punta, podemos llegar a pensar en estos niveles de producción.
no es pensando en que vamos a poner en marcha tecnologías estrambóticas, sino haciendo mejor lo que estamos haciendo y que ya hay muchos que lo hacen. Esa sería un poco la propuesta general de este nivel de producción. Y lo interesante es que esto, lejos de generar un conflicto con el mercado interno, lo apuntala, el mercado interno sigue siendo importante para Argentina y queda abastecido el mercado interno, pero lo que cambiaría fundamentalmente es, por un lado, que al agrandar la torta, la proporción que podríamos exportar es mucho mayor, y esto es bueno para el consumo interno porque generaría un producto a menor valor en función de las posibilidades de exportar a mayor valor el 45 o el 60% según uno u otro escenario hacia el futuro, ¿no? Ahora, para aumentar el volumen de la producción, vos planteás que habría que hacer mejoras en el manejo, ¿no?, en términos de sanidad, y también apuntar a las pasturas, ¿no?, o a un uso más intenso de las pasturas. Sí, yo diría que planteo 4 cosas. 2 que hacen más al marco comunicacional e institucional, que para mí son centrales. Por un lado, el negocio de ganados y carnes tiene que tener una mejor relación con la sociedad en general, o sea, que realmente el negocio de ganados y carnes sea reconocido como uno de los puntales de la económico, o sea, un negocio que puede aportar en cualquiera de los dos, en el primer escenario, 12.500 millones de dólares o 27.500 millones de dólares que directamente van a una balanza comercial positiva porque no hay importaciones necesarias para hacerlos, genuinamente es un puntal desde el punto de vista de entrada de divisas y de generación de mano de obra del país. O sea, tenemos que mejorar la relación con la sociedad para que seamos reconocidos como uno de los ejes importantes del crecimiento económico del país. Y el otro tema importante desde el punto de vista institucional, que el negocio de ganados y carnes necesita previsibilidad. ¿Por qué? Porque es un negocio que entre que vos decidís hacer una inversión y tenés el retorno de la misma, van a pasar 3 o 4 años. O sea, nos acercamos más a lo que es un monte frutal o un monte forestal que lo que es la siembra de un cultivo, que entre que vos sembrás y cosechás pasan de 6 a 8 meses. Entonces, sería necesario una ley que salga del Congreso, como ocurrió con la cadena del vino, que esté acordada y consensuada por todos los integrantes de la cadena. Si logramos este marco institucional, que yo le asigno mucha importancia porque, digamos, en función de lo que ha pasado en la historia, digamos, uno estudia eso y saca la propuesta hacia el futuro, ¿no? En función de eso, si se da ese marco en el cual haya previsibilidad y no estemos dependiendo del funcionario de turno, claramente tenemos que apuntar desde el punto de vista productivo a 2 variables fundamentales. Una, a tener más terneros por vacas. Hoy en día Argentina tiene 62 terneros cada 100 vacas, cuando Estados Unidos tiene 87 terneros cada 100 vacas y Australia tiene 78 terneros cada 100 vacas. Acá claramente hay una posibilidad de crecimiento. Comparo con Australia y Estados Unidos, que son 2 países que tienen un sistema de cría muy parecido al nuestro. Ya Uruguay, que estaba por debajo nuestro, ya está en el 68. O sea, esto es algo que tenemos que trabajar. Esto es manejo sanitario, manejo reproductivo, es pasto, bueno, diferentes variables que la tecnología en Argentina está para poder llegar. Y por otro lado, el tema del pasto, que es, creo que, el gran olvidado de la producción argentina. O sea, yo siempre digo que así como existe Axoja o Maizar o Aprotrigo, debería existir algún tipo de asociación de la cadena que podría llamarse Pastar, donde estemos todos los que estamos en el pasto representados, porque claramente, así como hubo una revolución en todo lo que es granos y oleaginosas, el pasto también se merece su revolución y está en condiciones tecnológicas de tenerlo. Y esto creo que le hemos hecho mucho mal en estas discusiones estériles, si es a pasto o es a grano. La producción de carne en la Argentina es a pasto y a grano, porque el grano potencia el uso del pasto, no es un competidor. Y el consumidor eligió también, ¿no? Sí, pero digamos, para que nosotros podamos producir más carne tiene que seguir habiendo esta interacción y cada vez más fuerte entre el pasto y el grano. Pensá que en cualquiera de los 2 escenarios que estamos planteando nosotros, nos vamos a 16 millones o 25 millones de equivalente maíz a utilizar, o sea que claramente el crecimiento de la carne va asociado a un crecimiento de uso del maíz. En vez de estar exportando maíz como grano, lo exportaríamos como carne. Pero para que esto sea posible es necesaria la revolución del pasto. Si no, no tenemos posibilidades de crecer. Entonces, donde yo digo ahí que tendría que interactuar toda la cadena como para poder lograr esto, que es el escenario posible. Y muchas veces cuando vos planteas esto de que la cadena tendría que mejorar su relación con la sociedad, los gobernantes se asustan cuando leen en los diarios que aumentó una noticia, que aumentó el precio de la carne. Digamos,
¿qué se podría hacer para que esto, digamos, no defender un aumento que afecte al consumidor todo el tiempo, pero digo, ¿qué imaginás vos que se podría hacer para que haya un cambio en este sentido? A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es informar y alumbrar a nuestros funcionarios. O sea, que yo creo que cada funcionario, yo me pongo en lugar de ellos y entiendo, les agarra un gran miedo cuando se produce un aumento de precio de la carne, porque desde la ignorancia, porque no tampoco todos tienen por qué saber de todo, el hecho de que empiece a subir el precio de la carne, que es un producto tan paradigmático para los argentinos, les produce escozor, les produce miedo. Entonces, lo que hay que hacerles ver es que el crecimiento del negocio de la carne, la mayor exportación, lejos de ir en contra del consumidor, va a favor del consumidor, porque si yo de una res puedo exportar mayor cantidad, lo que exporto es a un mayor valor, con lo cual el frigorífico que integra el conjunto de lo que vende, lo que va a vender en el mercado interno, lo va a poder vender igual valor o menor valor. El mercado argentino tiene esto es una particularidad del mercado rioplatense, que consumimos los asados, matambres, vacíos, y esto en el resto del mundo va a parar a picada. Claro. Acá tiene una valoración superior. Entonces, creo que hay que alumbrar y hacer ver que es una ventaja para el mercado argentino que suba, digamos, la exportación de carne. No le tengan miedo, muy por el contrario, cuanto más exportemos, más carne va a quedar para la Argentina, de la que Argentina más demanda, porque no es eso lo que el mundo nos está pidiendo. Seguramente esto deberá ir unido en el futuro a una baja de las retenciones en forma gradual, irá por algunos cortes y por otros, pero esto ya sería la letra chica. Creo que lo más importante es romper el paradigma y decir o consumo o exportación, no. Más consumo, más exportación, mejor precio para el consumidor y más divisas para el país. Claro, y además también se fomentaría el consumo de otras carnes, ¿no? Como la carne aviar, porcina. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pensamos que en el mundo, digamos, Argentina tiene un gran consumo de proteína animal a través de carne vacuna, carne aviar y carne porcina. Pero al revés de lo que ocurre en el mundo, acá consumimos más carne vacuna que porcina y que aviar. En el mundo consumen primero porcina, aviar y después recién la carne vacuna. Bueno, pues tenemos la suerte de, si nosotros llevamos adelante un programa de crecimiento y de exportación, que sigamos consumiendo la misma cantidad de carne vacuna. No decimos, tenemos que bajar el consumo para poder exportar. No, exportemos más y sigamos comiendo la misma cantidad de carne a igual precio más bajo. Bien. Bueno, Fernando Canosa, gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes los espero el próximo miércoles en Cosechas y Negocios. Gracias.